Bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que te ayudará a solucionar tus dudas relacionadas con aspectos financieros, fiscales y económicos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les habla Abraham Narváez Arellano. Estaré estos próximos 30 minutos con usted tocando algunos puntos interesantes para su empresa. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. Le comparto las distintas vías de comunicación. Escríbanos a nuestro correo electrónico que es contacto@narvaezconsultores.com. Escúchenos en internet en nuestra página uadecradio.com. Escríbanos aquí a cabina Saltillo, estamos completamente en vivo. Al 844-309-3839, allá con nuestros amigos de la región Laguna, 871-711-0064, a través de Face 104.1 FM Radio Universidad, o bien a través de Twitter, @XHUACS. Y bien, en nuestro día a día profesional, pues nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Recuerde usted, en materia de seguro social me refiero, recuerde que el pasado mes de febrero de 2021 fue el mes en que los patrones presentaron la declaración anual de riesgo de trabajo, en la que se reportan los casos de riesgos terminados en el ejercicio 2020. Y se determina una nueva prima en la que se cotizará el seguro de riesgos de trabajo desde el mes de marzo de 2021 y hasta el mes de febrero de 2022. ¿Qué está haciendo la subdelegación aquí en nuestra región sureste? Pues está girando y entregando cartas invitación a los contribuyentes para que reclasifiquen su clase de grado de riesgo. Esto es, ahorita usted, empresario, está en una clase 3, recibe esa carta de invitación con un periodo de 10 días hábiles para que usted se autocorrija y se autorreclasifique, cayendo en una clase de riesgo mucho mayor a la cual usted tiene registrada ante el Seguro Social. Si no fuera correcta esta resolución o esta carta de invitación del IMSS, el patrón tiene la posibilidad de impugnarla mediante algunos mecanismos, puesto que la naturaleza de la resolución es la de un acto definitivo. Existen medios de defensa que le voy a comentar para que usted haga valer sus derechos si es de que usted tiene la razón, y el IMSS pues únicamente, obviamente lo hace con el afán recaudatorio para recibir un poco más de cuotas en el seguro de riesgo. Tiene usted como primer medio de defensa el recurso de inconformidad. El recurso de conformidad se prevé en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y procede contra algún acto definitivo del instituto. Este recurso está regulado por un reglamento, igual contenido en la propia ley que le comento, y se promueve ante el Consejo Consultivo Delegacional competente. Esto es, estamos aquí en la región sureste, pues bueno, la subdelegación, pues sabemos dónde está ubicada aquí en nuestra ciudad de Saltillo, debiendo reunir los requisitos previstos en los artículos 4, 5 y 6 del reglamento. Y está disponible en el módulo que tiene para esos efectos el Seguro Social, ya que este medio de defensa, usted como patrón lo interpone ante el propio instituto, ¿sí? Ellos reciben y tienen un plazo de 30 días hábiles posteriores a la presentación del recurso para contestarle a usted si tiene la razón o no. Entonces, aquí se corre el riesgo de, como dicho recurso se presenta ante la propia autoridad que está requiriendo la reclasificación de la prima de riesgos de trabajo,
pues sí, efectivamente, corremos el riesgo de que me nieguen y que me diga el propio instituto que no tengo la razón, yo como contribuyente o como patrón. Siendo así, pues bueno, recurrimos a un juicio de nulidad. Este juicio de nulidad se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las formalidades y requisitos de este trámite se señalan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿sí? O bien el tercer medio de defensa o recurso es un escrito de desacuerdo. Adicional a los recursos que ya le comenté, el artículo 41 del reglamento del pago de cuotas señala que el patrón podrá presentar el escrito manifestando desacuerdo con su prima respecto de la resolución que rectifique su clasificación. Su prima o bien determine esta última dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, siempre y cuando no haya interpuesto algún medio de defensa contra la mencionada resolución. Este escrito se presentará ante la autoridad que emite la resolución, quien tendrá un plazo de 3 meses para resolver. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, se entenderá que la autoridad le resolvió en una negativa ficta y el patrón podrá promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. La presentación de ese escrito interrumpe el plazo para interponer el medio de defensa elegido por usted como contribuyente, pero no interrumpe el plazo establecido para efectuar el pago de las cuotas en el seguro de riesgos de trabajo, por lo que usted como patrón deberá continuar cubriendo las cuotas correspondientes con base en la clasificación y prima que haya determinado. En tanto se resuelve el escrito patronal de desacuerdo o en su caso el medio de defensa interpuesto. Esto es, no por el solo hecho de que usted como patrón interpuso algún medio de defensa, ya va a usted a enterar sus cuotas en el ramo de riesgo de trabajo con la clase y prima que usted está determinando. No, usted tiene que seguir enterando conforme a la que tiene registrada ante el instituto o bien la que ellos como instituto le informaron que debe de cotizar en esa clase de riesgo. Debe de esperar el tiempo suficiente a que el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa le resuelva positivamente, vamos a pensar en ese sentido. A partir de ahí usted deberá de solicitar vía compensación el pago de esas cuotas que pagó adicionalmente, pensando en que la respuesta sea positiva. En fin, usted tiene 3 medios de defensa para combatir la prima de riesgo que el instituto haya determinado y le haya notificado a usted como patrón. Cada alternativa es importante que se lo comente. La opción que usted elija tiene costos e implicaciones distintos que usted como patrón deberá evaluar para tomar la decisión que mejor convenga a los intereses de su empresa. Esto lo están haciendo a partir de hace 15 días aproximadamente aquí la subdelegación en Saltillo. Entonces ponga mucha atención, dele atención inmediata a esa carta de invitación para evitar que le finquen algún crédito fiscal por no atender ese requerimiento. Bien, ese es un tema importante que está sucediendo el día a día. Cambiamos de tema. Recuerde que por ahí en un par de programas estamos tocando la distribución, la correcta determinación para el pago de las utilidades a los trabajadores, que si usted es persona moral, pues bueno, debe de pagarlo a más tardar el 30 de mayo próximo. Para personas físicas, ya le comenté, es allá el 31 de julio próximo también. De acuerdo con el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad por repartir se dividirá en 2 partes iguales. Un 50% se distribuirá en proporción al monto de los salarios devengados por los trabajadores durante el año 2020 y el otro 50%
50% se repartirá entre los trabajadores en función del número de días laborados durante el año. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer referencia, como usted bien recordará, ya lo hemos tocado en este programa, que el 23 de abril pasado se publicó la reforma en materia de subcontratación laboral, la cual contempla nuevas limitantes en el cálculo de la individualización de la PTU. El cambio en esta materia consiste en que el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o bien el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicándose el monto que resulte más favorable para el trabajador. Va a hacer usted una comparación entre los 3 meses de sueldo y el promedio de los últimos 3 años. El que le resulte más favorable, ese importe es el que usted le va a enterar al trabajador. Pero una de las grandes inquietudes que han surgido a raíz de esta reforma que sufrió el artículo 123 entre los empresarios en general de nuestro país, se refiere a que al haber entrado en vigor el 24 de abril de 2021, esta reforma afecta el cálculo de la PTU del año 2020 a repartir en 2021, por lo que debe destacarse que el pago de la PTU correspondiente al ejercicio 2020 a pagar en mayo 30 de 2021 no será objeto de los nuevos parámetros de topes de los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, sino que se calcula conforme lo ha venido usted determinado en los últimos 3 años. Esto es el 50% con base al salario y el 50% con base a los días trabajados. Esta reforma que entró el 24 de abril de 2021, pues bueno, va a ser aplicable para las utilidades que debe de usted repartir allá en el año 2022 y que corresponden al ejercicio fiscal de 2021. Ya en la PTU de 2021 pagada en 2022, ya va a olvidarse usted del cálculo anterior que por años veníamos realizando sobre la PTU. Ya únicamente los 3 meses de sueldo, etcétera, y el promedio de los 3 años. Seguramente se van a expedir reglas en el futuro en este sentido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que como entró en vigor el 24 de abril, entonces existen meses, enero, febrero, marzo y 23 días de abril, que no estaba en vigor esta reforma. Y va a haber los meses restantes hasta el 31 de diciembre de 2021 con esa reforma o ese procedimiento diferente, llamémosle así. Entonces seguramente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el futuro deberá expedir por ahí algunas reglas si se va a hacer una combinación de procedimientos de conforme a cómo se venía determinando y a cómo va a quedar actualmente, o bien dictar así en estricto sentido de que el pago deberá regirse únicamente por el último procedimiento sin importar los días en que estuvo en vigor esta reforma que sufrió la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social en su artículo 21. Entonces considere esto muy importante. Y continuando igual con el tema de la PTU, hay empresas que están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores. Esto se lo comento conforme al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, y que son las siguientes: las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento también están exentas de repartir las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto para verificar que es nuevo se ajustará a lo que dispongan las leyes para el fomento de nuevas industrias. También están exentas las empresas de la industria extractiva de nueva creación únicamente durante el periodo de exploración. Ahí sí hay que consultar
la ley en particular para ver cuánto tiempo se considera como periodo de exploración. Generalmente se consideran 5 años, entonces durante esos 5 años estas empresas no van a repartir utilidades a sus trabajadores, aun y cuando haya base para repartirlo conforme al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. También están exentas de repartir utilidades las instituciones de asistencia privada reconocidas por las propias leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos de fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a beneficiarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia también están exceptuadas. Las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de industria, previa consulta a esto con la Secretaría de Economía, van a estar exentas de repartir utilidades también. En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 1996 la resolución sobre las empresas exentas de la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, y la cual dispone que están exceptuadas de dicha obligación, o sea, de repartir o de pagar, las empresas cuyo capital genere un ingreso inferior a 300,000 pesos anuales, y esto corroborado y confirmado con la declaración anual del impuesto sobre la renta. 300,000 pesos de ingresos, ingresos inferiores a 300,000 pesos no están obligados a repartir utilidades. Cabe observar que el derecho de la PTU está previsto en el apartado A de nuestra Constitución Política, en el artículo 123, y solo se otorga a empresas de la iniciativa privada. Por lo tanto, las empresas e instituciones cuyas relaciones de trabajo se rigen por el apartado B del artículo que le comento, que se refiere a la Administración Pública Federal, no están obligadas al reparto de las utilidades, ya que su giro, por sus características de servicios, no generan utilidades o bien no tienen el fin de lucro. Acompáñenme a una pausa musical y continuamos tocando el tema de la PTU hasta agotarlo. Continuamos. Ya regresamos a Mundo Empresarial por Radio Universidad. Bien, continuamos con el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades que usted como patrón debe de enterar a más tardar el 30 de mayo próximo. Todos los trabajadores tienen derecho a recibir utilidades, bueno, siempre y cuando exista base de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Suponiendo que sí existiera base, entonces hay excepciones para que ciertos trabajadores no participen en ese reparto. Esto lo establece el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores de confianza no participarán en el reparto de utilidades, ni tampoco los directores generales, los administradores generales y los gerentes generales. ¿A qué se debe esto? Pues a que ellos, estas personas que le comento, y las demás personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, son considerados representantes del patrón, como lo dispone el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ponga atención, mucho cuidado, quien es el responsable de preparar la determinación de la PTU por cada uno de los trabajadores, a no considerar a los directores generales, a los administradores, etcétera, etcétera, que le acabo de comentar, fundamentado en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se consideran representantes del patrón. También los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor que el que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa,
o a falta de trabajador sindicalizado, al trabajador de planta con la misma característica se considerará este salario aumentado en 20% como salario máximo. ¿Sí? El trabajador de planta o sindicalizado que más perciba le incrementa a usted un 20% y ese va a ser el tope para los demás trabajadores. Esto obviamente pensando en que el reparto sea más equitativo. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario, sin importar el monto de la participación que usted determinó. Le voy a poner un ejemplo para poder expresarme mejor. Suponiendo que la base gravable, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, generó una utilidad a repartir a los trabajadores de $1,000,000. Sin embargo, esa persona moral, esa empresa, es una unión de crédito, vamos a poner un ejemplo, que cae dentro de los supuestos porque ya que ella se dedica al cobro de interés, de créditos y sus intereses. Entonces, al determinar el importe individual en el supuesto que le estoy platicando por cada uno de los trabajadores, suponiendo que sean 10 trabajadores, $1,000,000 entre 10 le correspondería a cada uno de ellos $100,000 a repartir. Sin embargo, en atendiendo a esta disposición que le comento, ellos tienen derecho únicamente a un mes de salario. Entonces, ahí está el tope. Eso es importante que lo conozca usted como patrón y así tal vez no distribuiría el $1,000,000, a lo mejor dependiendo obviamente del nivel de salarios de cada trabajador, pero pues pudiera haber ahí un ahorro considerable para usted como patrón. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados trabajadores en servicio activo, esto es, las 42 semanas antes y las 42 posteriores al parto, y aquellos trabajadores que están incapacitados por un riesgo de trabajo se van a considerar que están laborando permanentemente. Esto es para la proporción del 50% que les corresponde a los días trabajados en el año. Le reitero y le recuerdo, este mecanismo que le estoy platicando y le estoy comentando de los días trabajadores y los topes del salario más alto del trabajador sindicalizado o bien el trabajador de planta, incrementado en un 20%, ya no van a surtir efectos en la PTU que usted va a pagar en el 2022 y que corresponde al ejercicio social de 2021. Quiero hacer un énfasis aquí y nada más recordarle a usted como patrón que seguramente la base a repartir para el ejercicio 2020 que va a pagar ahorita en mayo 30 de 2021, pues es una base gravable mucho menor y muy inferior a la que estuvo determinando su negociación o su empresa antes de la pandemia. Recordaremos que como país iniciamos en pandemia, por ahí la última semana de marzo de 2020, entonces obviamente los ingresos disminuyeron, sabemos muy bien la situación económica que vive nuestro país, muchas negociaciones cerraron y las que subsistieron, pues bueno, se disminuyeron las actividades hasta en un 50%, entonces no debe de ser muy similar la cantidad a repartir a sus trabajadores en el año 2020 con relación a los anteriores. Entonces considérelo y tómelo en cuenta. También los trabajadores de un establecimiento, de una empresa, forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades, pero recuerde, tomados en su conjunto. No se debe de distribuir por cada sucursal, ya que la sumatoria de los ingresos de cada una de las sucursales que tenga esa empresa en el país
conforman una unión, una consolidación, y con base en esa unión de ingresos y egresos o deducciones e ingresos acumulables, son como una entidad formando una sola actividad económica, y con base en eso pues efectúan el cálculo del pago del impuesto sobre la renta y por ende la determinación del pago de las utilidades. Comentario: los trabajadores domésticos no participan en el reparto de las utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Si laboraron hacia abajo 59 días, no deben de estar considerados en el cálculo para efectos del pago de la PTU, ni en el 50% obvio de los días laborados, ni en el 50% con base a los salarios devengados. Simplemente se exceptúan para la determinación del cálculo. Y bien, nuestro tiempo se ha terminado. Considero haber tocado algunos puntos importantes, tal vez quedaron dudas. Ya les compartí nuestras distintas vías de comunicación, o bien comuníquese a nuestro correo electrónico, que es contacto@narvaezconsultores.com, y con gusto aclaramos ahí los puntos que hayan quedado pendientes. Se despide de usted Abraham Narváez Arellano. Nos escuchamos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tenga un excelente fin de miércoles. Saludos.